todos, soy Juan Moreno Márquez, profesor de Geografía e Historia, y como siempre, en este canal, La Estación de la Historia 9¾ vamos a hablar de historia. Muy bien, profesor. Hablar de historia es fundamental, ya que es la herramienta para combatir la ignorancia y entender el presente. En mi época, en el siglo V a.C., yo, Heródoto, empecé a escribir sobre los hechos históricos del pasado. Por ejemplo, escribí sobre la guerra entre los persas y los griegos. Entonces, señor Heródoto, usted es el culpable de que nosotros hoy en día estudiemos historia. Por supuesto, nosotros los griegos creamos la historia, pero también la democracia. Una forma de gobierno que muchos países tienen hoy en día. Creamos el teatro, los estadios para el deporte, los Juegos Olímpicos, el pensamiento racional, a través de la filosofía, de las matemáticas, etc. Por favor, profe Juan, explique a su alumnado la importancia de la civilización griega. No se preocupe, señor Heródoto, así se lo haré saber a mi alumnado. Ya lo saben, chicos y chicas de primero de ESO. Este tema es muy importante, por lo que en esta videoclase vamos a hablar del tema 10, la civilización griega. Uno de los temas más apasionantes de la Edad Antigua y la primera gran civilización europea, que comenzó con las culturas de Creta y Micenas en el tercer milenio y finalizó con la conquista romana en el año 146 a.C. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Antes de enumerar los puntos del índice, no podemos olvidar que la civilización griega coexistió sincrónicamente con las otras dos culturas que ya se han explicado, la civilización de Mesopotamia y la civilización de Egipto. Ahora sí, ya podéis ver el índice del tema 10. Este tema se compone de 5 apartados, siendo el primero introductorio y explicado en clase. En este primer apartado, el alumnado tendrá que consultar el glosario del tema y tendrá que realizar un eje cronológico. En esta videoclase, insisto, vamos a explicar también el marco geográfico y una serie de vínculos comunes que tendrán todos los griegos. También aspectos que se encuentran en el punto 1. Seguidamente vamos a hablar de las dos polis más importantes, Atenas y Esparta. En tercer lugar, aludiremos a los aspectos sociales y económicos más importantes. Mientras que en el cuarto apartado vamos a hablar de todas las etapas de la Grecia antigua, terminando hablando de la cultura griega y de su arte. Una cultura bellísima que después, en siglos posteriores, el Renacimiento lo recuperará, en los siglos XV y XVI. La ubicación geográfica en la que se desarrolló la cultura griega no coincide con la Grecia actual, donde ya sabéis que Atenas es su capital. En la antigüedad, contexto en el que nos vamos a centrar, y tal y como veis en pantalla, los griegos abarcaban el sur de la península balcánica, la península del Peloponeso, muchas islas del mar Egeo y del mar Jónico, y la costa oeste de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. La Grecia actual abarca todos estos territorios, menos la zona de Turquía. Asimismo, Grecia está rodeada del mar Egeo por el este, del mar Jónico por el oeste y del mar Mediterráneo por el sur. Grecia es una zona muy importante al estar en Europa, pero también muy cerca de Asia y de África. La realidad es que todos los griegos compartían una serie de rasgos que hacía que su territorio se llamara Hélade, país de los griegos. Primero, comparten un origen común, un origen que se sitúa en la isla de Creta, con los cretenses, y en Micenas, en el Peloponeso. Abordaremos este punto en la parte 4 del tema, con la etapa prearcaica. Segundo, el territorio griego destaca por la abundancia de montañas, de cordilleras, lo que imposibilitaba la unión de todo el territorio. Además, la escasez de tierra en Grecia fomentó la colonización y la creación de colonias, impulsando la navegación y asimismo el comercio y la pesca. En tercer lugar, tenemos que decir que compartían una lengua, el alfabeto griego, y es que todos los griegos además eran politeístas, creando un conjunto de mitos o de relatos relacionados con los dioses, naciendo así la mitología griega. En cuarto lugar, Homero es considerado el gran escritor antiguo de los griegos, con su obra de epopeya, la Ilíada, que narra el tema de la guerra de Troya, y la Odisea, que narra la vuelta de Grecia a Grecia de Ulises, un héroe de la guerra de Troya. Una película relacionada con esta cuarta característica es la película de Troya, donde se aprecia muy bien el rapto de París, príncipe troyano, a Helena. En quinto lugar, los griegos tenían formas de vida y de costumbres propias. Vivían en casas de adobe, todos vestían igual, les unía el deporte, naciendo así los Juegos Olímpicos, etc. Las poleis, plural de polis, fueron ciudades-estado independientes nacidas hacia el siglo VIII, con un sistema de leyes, con una forma de gobierno, etc. Existieron muchas ciudades-estado en la Grecia antigua, como tenéis en el mapa: Corinto, Atenas, Esparta. Las dos principales en la época clásica, siglos V y IV a.C., fueron Atenas y Esparta. En esta imagen os comparo la polis de Atenas y de Esparta con la democracia actual de España, simplemente como curiosidad. Vamos a hablar de estas dos polis, Atenas
Atenas estuvo ubicada en el Ática y ha sido calificada como la gran civilización por su forma de gobierno, la democracia, y por sus grandes pensadores. La forma de gobierno, insisto, era la democracia, una forma de gobierno en la que el poder proviene del pueblo. En griego, demos significa pueblo y kratos significa poder. El gobernante más famoso de la democracia fue Pericles, artífice de las obras arquitectónicas más importantes de Atenas, como el Partenón. ¿Cuáles fueron las instituciones más importantes de la democracia de Atenas? 1. La asamblea o eclesía. Es la asamblea, compuesta por varones mayores de 18 años. Las mujeres no participaban en la política. Su función era votar las leyes, elegir mediante sorteo a los diferentes cargos políticos y declarar la paz o la guerra. El voto de los temas se hacía a mano alzada, de forma directa. Por eso se habla de democracia directa en Atenas. Y los cargos eran anuales, es decir, duraban un año. 2. La bulé. Estaba formado por un consejo de 500 ancianos que asesoraban a la asamblea y preparaban las leyes de la ciudad. 3. Los magistrados o arcontes, que eran los cargos que ejecutaban las leyes y las hacían cumplir. En Atenas destacaron 3 magistrados o 3 arcontes: el arconte polemarca, con funciones militares, el arconte basileus, con funciones religiosas, y el arconte epónimo, una especie de gobernante de la ciudad. En cuarto lugar, tenemos que hablar de los tribunales populares o eliea, que estaban compuestos por 6.000 personas elegidas por sorteo y eran las encargadas de impartir justicia. Por su parte, en cuanto a Esparta, estaba ubicada en el Peloponeso y ha sido calificada como la barbarie, en contraposición a Atenas, al ser Esparta una ciudad más guerrera, salvaje y con un sistema opuesto al de la democracia. La forma de gobierno de Esparta fue la oligarquía, es decir, el gobierno de la aristocracia, de los ricos, un gobierno asumido por pocas personas, y la diarquía, un sistema dual en la que había 2 reyes, procedentes de 2 familias nobles, según algunos autores, descendientes del mismísimo Hércules. El rey más famoso de Esparta fue Leónidas, que perdió la vida en la famosa batalla de las Termópilas contra los persas, en las guerras médicas. ¿Cuáles fueron las instituciones de la polis espartana? 1. Asamblea o apella. Los ciudadanos de Esparta no tuvieron un papel como el de Atenas, pues solo podían aconsejar a los reyes y a los oligarcas. Siempre decidían unos pocos, no la apella. En cuanto a la Jerusía, segunda institución, estaba formado por un consejo de 28 ancianos oligarcas, que elaboraban las leyes y tenían mucho poder en Esparta. En tercer lugar estaban los éforos o magistrados. Existían 5, y estos magistrados tenían la obligación de adiestrar, entre otros menesteres, a los niños en la formación militar, y hacían cumplir las leyes para mantener un cierto orden. Fuera de las instituciones hay que aludir a la famosa educación espartana, llamada agogé. Y es que el Estado espartano arrebataba a las familias los chicos varones a los 7 años para adiestrarlos en la formación militar. Por ello, Esparta es sinónimo de militarismo y el objetivo es la gloria de toda la ciudad de Esparta. Los niños eran rapados cuando entraban en la agogé y eran sometidos a todo tipo de pruebas, encaminadas a formar buenos atletas, buenos luchadores, a soportar situaciones de necesidad como el hambre, etc. Esta educación era obligatoria para luego acceder al ejército y a los cargos más importantes de la polis. Incluso los niños eran examinados al nacer por si tenían algún tipo de tara o algún tipo de discapacidad, siendo arrojados por un barranco si no cumplían con las expectativas del Estado espartano, que era el de poder luchar para el Estado en el futuro. En esta imagen podéis ver qué era la democracia para el historiador griego Tucídides, donde alude que la democracia es el gobierno de muchos, independientemente de la clase social, si eres pobre o rico. En este otro texto podéis ver qué era la democracia ateniense. Os aconsejo que lo leáis. Por otro lado, en esta otra imagen podéis ver una recreación de las reuniones de la asamblea ateniense, de esa eclesía que ya hemos explicado. Estas reuniones se producían en la colonia Pénix, cerca de la Acrópolis. En esta colina vemos que hay como una especie de estrado o tarima donde los oradores daban sus discursos. El tiempo de los oradores se contaba con la clepsidra, que era una especie de reloj de agua, y usaban recipientes cerámicos para esta labor. Por último, los cargos eran elegidos por sorteo, y para ello se usaba el cleroteion, que era una piedra con rendijas donde se metían los nombres de los ciudadanos. La elección era mediante un tubo donde se introducían bolas. Si salía negra, no eras elegido, mientras que si salía blanca, sí eras elegido para desempeñar un cargo. En cuanto a Esparta, os recomiendo leer este texto que veis en pantalla sobre la agogé, sobre la educación espartana, y que podáis ver, si tenéis el tiempo, la película 300, centrada en el rey espartano Leónidas y en Esparta.
La sociedad griega es muy fácil de comprender. A modo de aforismo, quien tenía la tierra tenía el poder económico en Grecia, pues la agricultura era la base económica de Grecia. La sociedad era jerárquica, existiendo ciudadanos y no ciudadanos, tal y como podéis ver en pantalla. Estas eran las dos categorías más importantes, estando en la base los esclavos, que se componían de un 50% de la población. En la parte superior de la pirámide vemos a los ciudadanos, tanto a ricos como a pobres. Solo ellos tenían derechos políticos y civiles, es decir, participaban en la política, también tenían que pagar impuestos y debían prestar servicio militar en el ejército. En el caso de Atenas, tenías que ser varón e hijo de padre y madre ateniense para participar en la política, además de tener más de 18 años. En el caso de Esparta era más de 30. A nivel económico, poseían tierras, desempeñaban trabajos como comerciantes, artesanos, etc. En la parte intermedia vemos a los no ciudadanos o extranjeros, que no tenían derechos políticos, es decir, no participaban en la vida política. Y también, como los ciudadanos, tenían que pagar impuestos y prestar servicio militar. Tal y como tenéis en pantalla, en Atenas a los extranjeros se les conoció como metecos, mientras que en Esparta como periecos. A nivel económico, podían poseer tierras, trabajar como agricultores, artesanos, comerciantes, etc. Tanto los ciudadanos como los no ciudadanos son hombres libres, algo que no son los esclavos, que es la tercera categoría y que está en la base de la pirámide. Los esclavos, o también llamados ilotas, eran muy numerosos, un 50%, y hacían trabajos muy duros, como trabajar en las tierras de los aristoi, es decir, de los ricos, prestar servicio doméstico, trabajar en las canteras para extraer la piedra, etc. No tienen derechos y para llegar a condición de esclavo se podía llegar a través de una guerra, tras ser capturado por endeudamiento, etc. Por último, podemos hablar de las mujeres, que aunque eran libres, estaban sometidas a los varones y no tenían derechos políticos. Se ocupaban de las labores domésticas y no podían estudiar. En Esparta, las mujeres realizaban actividades físicas para parir futuros espartanos fuertes. En las casas incluso solía existir un espacio reservado para las mujeres y sus hijos, llamado gineceo. La economía griega se basaba en la agricultura y la ganadería, concretamente en la trilogía mediterránea, trigo, vid y olivo, y la cría de ganado, a través de ovejas, cabras, caballos, etc., dado el carácter montañoso de Grecia. La artesanía también conllevó que hubiera trabajadores en el sector de la cerámica, una cerámica muy valiosa, como veremos en el punto 5, de figuras negras y rojas. También hubo artesanos que trabajaban los tejidos, las armas, las joyas, etc. Sin duda, la actividad más importante, además de la agricultura, fue el comercio, siendo los griegos los primeros en acuñar moneda. Aquí se le llamó dracma a la moneda griega. A través del mar Mediterráneo ejercieron una gran influencia, puesto que colonizaron nuevos territorios y a través de estos territorios pudieron comerciar con cerámica, con mármol, con esclavos, etc. Para explicar la evolución política de Grecia es recomendable dominar este pequeño esquema que se plasma en pantalla, sobre las diferentes etapas y sus hechos más importantes. Pero todavía más importante aún es dominar este eje cronológico de la antigua Grecia, que también os plasmo. En síntesis, esta civilización se divide en 5 etapas, entre el 3000 a.C. y el 146 a.C. Es decir, la civilización griega duró 30 siglos. La primera etapa es la prearcaica, durante el tercer y segundo milenio a.C. Esta etapa agrupa a dos culturas, la cretense y la micénica. La cultura cretense, o también conocida como minoica, ya que se llamó minoica por su rey Minos, un rey mitológico, se desarrolló en la isla de Creta, entre el 2600 y el 1400 a.C. En esta cultura destacó la agricultura y el comercio, pero sobre todo sus palacios, como el de Cnosos, con unas pinturas fascinantes, como podéis ver en pantalla. Aparte de estos restos artísticos, también han aparecido tablillas de escritura cretense, una escritura conocida como lineal A. En cuanto a la cultura micénica, se desarrolló en Micenas, en la península del Peloponeso, entre el 1600 y el 1200 a.C. También fue muy importante la agricultura y el comercio, creando colonias. Pero sobre todo destacó el Mégaron, que era una especie de templo-palacio con un patio central que antecedió a los famosos templos griegos que vamos a estudiar en el punto 5, ya que tenían una estructura y una planta muy parecida. Aquí han aparecido también tablillas de escritura micénica, totalmente descifradas, conocida como lineal B. También han aparecido cascos, armaduras, etc., que nos hacen ver que la cultura micénica era una cultura guerrera. Los micénicos desaparecieron hacia el 1200 a.C. de forma misteriosa. Se alude a la invasión de unos pueblos del mar, de origen desconocido, aunque también se alude a desastres naturales, a crisis internas, etc.
De este modo, entre el 1200 a.C. y el año 800 a.C. se habla de Dark Age o Edad Oscura, una etapa de completo vacío documental y de desaparición de todas las fuentes escritas. La otra gran etapa de Grecia fue la Grecia arcaica, que ocupa desde los siglos VIII hasta el VI a.C. En esta etapa arcaica, la forma de gobierno más extendida fue la oligarquía, esa forma de gobierno dirigida por una serie de personas adineradas, por los ricos. El arcaísmo griego destacó por dos procesos. El primero fue el nacimiento de la polis, hacia el año 800 a.C. Una polis es una ciudad-estado independiente, como la de Mesopotamia, pero en este caso constituida por la fusión de aldeas agrícolas, llegando a tener una población de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Recordad que es la tierra la principal fuente de riqueza. A nivel de gobierno existían la democracia, ya explicada en el caso de Atenas, la oligarquía, ya explicada con el caso de Esparta, la tiranía, que era cuando una persona tomaba el poder por la fuerza, hoy hablamos de dictador para referirnos a esta forma de poder, y la monarquía, la cual era hereditaria, como la actual monarquía española, que es heredada por el hijo mayor de los reyes. Cada polis tenía sus leyes, su gobierno, su ejército, etc., aunque todas compartían la lengua, las costumbres, etc. Todas las polis estaban rodeadas por murallas, tenían campos de cultivo y un núcleo urbano donde estaban todas las viviendas. La polis tenía dos partes principales, y en esta imagen se aprecia muy bien. La parte alta de la ciudad, que era llamada Acrópolis, aquí se localizaban los edificios religiosos, por lo que era la zona más sagrada de la polis. En caso de guerra, incluso podían refugiarse allí, al ser también una zona de defensa. Mientras que en la parte baja se localizaba el ágora, que era la plaza central o el mercado de la polis, donde se concentraban los edificios políticos, como veremos en el punto 5 con las famosas estoas. El otro gran proceso importante fue la colonización, entre los siglos VIII y VI a.C. Es decir, eran desplazamientos de población griega a otros territorios, que en este caso fueron hacia el sur de Italia, llamada Magna Grecia, por la costa también de Turquía, en torno al Mar Negro, por el norte de África y también a través del Mar Mediterráneo, creando colonias en España o Francia, por ejemplo. Este proceso colonizador vino causado por 5 motivos. El aumento de la población, el aumento demográfico de la población griega. 2. La ausencia de tierra, ya que el territorio griego era muy accidentado, muy montañoso. 3. La falta de tierra, ya que casi todas las tierras estaban en manos de los aristoi. 4. La búsqueda de riqueza. Y 5. Por desastres naturales, concretamente por sequía. En este contexto tenemos que tener claro la relación de la metrópoli y la colonia, siendo la metrópoli la ciudad principal de donde deciden emigrar y la colonia, que eran las ciudades fundadas por los griegos, donde se poblaban, cerca de la costa, para una mayor comunicación con otros territorios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso? La primera, que jóvenes colonos crearon ciudades nuevas que se relacionaban con Grecia. 2. Fue la extensión de la cultura griega, del alfabeto, del arte, de la religión, de las instituciones, etc. Tercero, fue la difusión de la moneda, del hierro, etc. a otros lugares. En este mapa podemos visualizar algunas de las colonias creadas por los griegos. En el sur de Italia, la Magna Grecia, crearon Siracusa, Nápoles o Tarento. En torno al Mar Negro, cerca de Turquía, crearon Bizancio o Mileto. Y en el Mar Mediterráneo vemos Ampurias o Rosas, en la actual Gerona, en España, y también vemos ciudades como Marsella. La tercera gran etapa es la Grecia clásica, que ocupa los siglos V y IV a.C. En esta etapa se han instaurado ya las famosas democracias o las tiranías en algunas polis, por la crisis del sistema oligárquico. Ya hemos hablado de las dos polis principales, la democracia de Atenas y la oligarquía-diarquía de Esparta. 3 hechos caracterizan este periodo. Hecho 1. Las guerras médicas entre Grecia y el Imperio Persa, ya que los persas intentaron conquistar Grecia. Esta guerra tuvo varias fases, entre el 499 y el 449 a.C., y muchas poleis se unieron para luchar contra los persas, siendo decisiva la intervención de Atenas. Algunas de las victorias más importantes fueron la batalla de Maratón, Salamina y Platea. Una batalla heroica fue la de las Termópilas, donde Leónidas, rey de Esparta, perdió la vida contra los persas de Jerjes. Las guerras médicas fueron ganadas por los griegos, en definitiva, y Atenas se quedó como polis hegemónica. Hegemonía significa que Atenas tuvo una superioridad sobre el resto de Grecia. Este es el segundo hecho, precisamente, la hegemonía de Atenas, entre el 478 y el 431 a.C. Este es el momento de mayor esplendor para Atenas, una Atenas dirigida por Pericles. Muchas polis buscaron la protección de Atenas, y así se creó la Liga de Delos, una alianza militar dirigida por Atenas.
En esta también estaba insertada Esparta, que fue una polis importante, pero Atenas y Esparta comenzaron a tener una fuerte rivalidad. Y es que la Atenas de Pericles empezó la construcción del Partenón y con Pericles se dio la etapa cultural más brillante. Finalmente Esparta acabó saliéndose de la liga y creó una liga aparte, estallando una guerra entre las dos ligas. Por eso hay un tercer hecho, porque estalló la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Esta guerra, como tenéis en pantalla, se desarrolló entre el 431 y el 404, perdiendo Atenas su hegemonía e imponiendo Esparta la suya. Esta guerra dejó muy hundida a los griegos, y Esparta incluso tuvo que recurrir muchas veces para garantizar su dominio en el territorio a los persas. La crisis producida por la guerra del Peloponeso permitió que en el siglo IV a.C. el reino de Macedonia, situado al norte de Grecia, se hiciera cada vez más poderoso. Así comenzó la Grecia helenística, y es que los macedonios de Filipo II vencieron a los griegos en la batalla de Queronea, imponiendo su hegemonía en Grecia. Este rey fue asesinado y le sucedió en el poder su hijo Alejandro, el gran Alejandro Magno, que había sido educado por Aristóteles y tenía unas dotes militares extraordinarias. Os recomiendo que veáis la película Alejandro Magno, del director Oliver Stone. Alejandro creó un imperio como tenéis en pantalla, el más importante seguramente de la Edad Antigua. Y es que logró conquistar el imperio persa. Los persas tenían su centro político en lo que hoy es Irán. Batallas importantes contra los persas fueron las de Gránico en Turquía, las de Isos también en Turquía y la de Gaugamela en Irak. Alejandro consiguió crear un imperio desde el mar Egeo, desde Grecia, hasta prácticamente la India, controlando Grecia, Turquía, Egipto, Siria, Palestina, Mesopotamia, es decir, Irak, hasta llegar a Afganistán y la India, como podéis ver en pantalla. En todas las ciudades creó algunas con su nombre, la más famosa la de Egipto. De este modo, Alejandro trató de extender la cultura griega por todas sus conquistas. Por eso se llama época helenística, porque expandió la cultura helena o griega. A su muerte, con tan solo 32 años, en el 323 a.C., su imperio fue dividido entre sus generales, quedando para Antígono, Grecia, para Seleuco, la parte de Grecia, y para Ptolomeo, la parte de Egipto. De este modo, los reinos helenísticos mezclaron elementos griegos, pero también orientales. En estos reinos se impuso la monarquía como forma de gobierno, y fue Roma en el siglo II a.C., en el 146 concretamente, recordad que aquí es cuando acaba vuestro eje cronológico, es cuando, insisto, Roma se hace con el control de Grecia. Para los griegos, todos los extranjeros y aquellos que no se comunicaban a través del griego eran considerados bárbaros. Aquí podéis ver una imagen del alfabeto griego, una lengua que se estudia en el bachillerato de humanidades y que yo disfruté muchísimo aprendiéndolo y estudiándolo. Por su parte, los griegos son politeístas, es decir, creían en muchos dioses y vivían en el famoso monte Olimpo. Sus dioses eran inmortales y, como veis en pantalla, se representaban de forma antropomórfica, es decir, de forma humana, y sus nombres y atributos estaban relacionados con los sentimientos y la naturaleza. Algunos ejemplos son Zeus, el dios principal y dios del rayo y del cielo, representado con el atributo de un rayo. Otros fueron la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, Afrodita, diosa del amor, Apolo, el dios de la belleza, etc. Dentro de la mitología, además de los dioses, también destacaron los héroes, considerados semidioses, puesto que eran hijos de dioses y de humanos, y que eran conocidos por sus hazañas, como por ejemplo el famoso Hércules o el famoso Aquiles. Toda esta historia de hazañas sobre dioses y héroes constituye la famosa mitología griega. Asimismo, también se celebraban actividades deportivas, donde acudían deportistas varones de las polis para conmemorar los Juegos Olímpicos. Los primeros fueron en el año 776 a.C., en la ciudad de Olimpia, con actividades como carreras de atletas, salto de longitud, lanzamiento de disco, etc. Los vencedores recibían una corona de olivo y estos juegos se hacían en honor a Zeus. Las mujeres casadas no podían ir, ya que los participantes competían casi desnudos. Todos los griegos además rendían culto a los dioses en sus casas. Era Hestia, la diosa del hogar, de la familia. También se realizaban el culto en los templos, el cual vamos a explicar ahora después. Y también un culto en los oráculos. Destacó el oráculo de Delfos, como tenéis en pantalla, donde los griegos preguntaban a los dioses sobre el futuro, recibiendo una respuesta a través de los sacerdotes y de las sacerdotisas. Por último, respecto al pensamiento racional, muy bien reflejado en este cuadro del siglo XVI, los griegos fueron los primeros que intentaron explicar y buscar las causas de todas las cosas a través de la razón, del pensamiento, no a través de la religión, sino a través de la observación. Esto conllevó el nacimiento de la filosofía, que estudia la verdad y la propia existencia del ser humano, destacando pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, etc.
Hubo otros pensadores relacionados con las matemáticas como Pitágoras y su famoso teorema de los triángulos rectángulos, el nacimiento de la historia con Heródoto, el de la geografía con Eratóstenes, el de la medicina con Hipócrates, etc. Ya hemos hablado también de Homero, de sus poemas épicos, y también surgió el teatro, haciendo representaciones en los famosos teatros y unas representaciones que estaban relacionadas con la tragedia y la comedia. Y ahora sí, llegamos ya al fascinante arte griego. ¿Cuáles son las características del arte griego? Primero, el arte griego es un arte al servicio de las medidas humanas. Por eso se habla de antropocentrismo, es decir, el ser humano está en el centro. Pues tiene al ser humano como medida de todas las cosas. De ahí que el arte griego no sea un arte gigantesco o un arte majestuoso como el de Mesopotamia o Egipto. En segundo lugar, no usaron el arco y la bóveda, sino que aportaron la estructura adintelada o arquitrabada, donde una estructura horizontal era soportada por columnas o muros. En la pantalla tenéis un ejemplo con el dintel y los dos pilares, o en esta otra imagen donde os señalo con flechas la estructura adintelada. En tercer lugar, el arte griego es simétrico, proporcional y equilibrado. Es decir, todas las partes de la obra mantienen una cierta armonía y una cierta relación. En el arte griego predomina la línea recta. Y en cuarto lugar, las obras se decoraban con relieve y pintura, aunque muchas no se han conservado. En arquitectura destacaron los templos, como vamos a explicar ahora, aunque también hubo edificios civiles. En escultura vamos a encontrar diferencias según la etapa en la que se trate y la existencia de una serie de normas para esculpir imágenes, como el famoso canon de las 7 cabezas de Policleto, que eran normas o reglas para crear la figura perfecta. Y en pintura destacó la famosa cerámica griega. Primeramente, en arquitectura, el edificio principal fue el templo. Su función era religiosa y albergaba la estatua del dios o de la diosa, es decir, era la casa de la divinidad. Los templos se ubicaban en la Acrópolis, no lo olvidéis, que era la parte alta y sagrada de la ciudad, siendo celebradas las ceremonias religiosas fuera del templo. Los materiales principales eran la caliza y el mármol, la piedra. La planta del edificio era rectangular, en esta imagen se ve muy bien, y el tejado o cubierta era a 2 aguas, usando el arquitrabe y las columnas para sostener el peso superior. Fueron importantísimos los órdenes arquitectónicos, una serie de modelos distintos para construir edificios. En primer lugar tenemos que hablar del orden dórico, que era más pesado y sencillo, y poco decorado. No tenía basa, el fuste de la columna era más ancho y el capitel muy sobrio. El capitel es la parte superior de la columna, observad la imagen. En cuanto al orden jónico, este era más bello y menos pesado que el dórico. Este sí tiene basa, que es la parte inferior de la columna, y el capitel está decorado con volutas o adornos con forma de caracol. El último orden es el corintio, que era el más esbelto y fino de todos, caracterizado por su capitel con hojas de acanto y también por tener basa, como el orden jónico. En cuanto a las partes internas del templo, tenemos que hablar de 3, como veis en pantalla. En la entrada, que se llamó vestíbulo o pronaos, una estancia principal llamada naos, que era donde estaba la estatua del dios o de la diosa, y el opistódomos, que era donde se guardaban las ofrendas que se hacían a los dioses y el tesoro. En cuanto a las partes externas del templo, vamos a hablar de 8. Es muy importante que localicéis estas partes en las imágenes que aquí presento, pues el arte se estudia mejor de forma visual. Vamos a nombrar las partes de arriba abajo. Primero, la acrótera, que es una pieza decorativa, como veis en la imagen, que remata el frontón. Segundo, la cubierta, que es el techo a 2 aguas, realizado con tejas por encima del frontón. Tercero, la cornisa, que es la parte superior del entablamento, esa parte que sobresale por debajo de la cubierta y por encima del friso. Cuarto, el frontón, es la parte triangular de la fachada que se ve, llamándose tímpano la parte interior, donde se colocaban relieves decorativos. Quinto, el friso, que es la parte horizontal situada entre la cornisa y el arquitrabe, la cual se solía decorar también con pintura o relieves. Dentro del orden dórico vamos a ver triglifos y metopas. Sexto, el arquitrabe o dintel, que ya hemos hablado de él. Séptimo, las columnas. Las columnas soportan el peso de todo el entablamento. El entablamento es la parte superior, como ya hemos dicho anteriormente. La columna tiene 3 partes. La base, que es la parte inferior, el fuste, que es la parte central de la columna, y el capitel, que es la parte que decora la columna. Recordad que el orden dórico no tiene. Por último, tenemos que hablar del crepis, que es la plataforma sobre la que se asienta o se realza el templo griego. Los 2 primeros escalones se llaman estereóbato y el tercero estilóbato, que es donde se apoyan las columnas.
Como ejemplo, aquí tenéis el Partenón de Atenas, de orden dórico, dedicado a Atenea y realizado para conmemorar la victoria contra los persas. Yo he podido visitar este famoso templo de la Acrópolis y es increíble. El templo de Atenea Nike, de orden jónico, también en la Acrópolis, y el templo de Zeus, de orden corintio y también en Atenas. Otros edificios arquitectónicos de función civil y pública no religiosa fueron las estoas, lugares de planta rectangular rodeados de columnas con funciones comerciales. También destacaron las palestras, que eran lugares dedicados a la formación física, una especie de gimnasio. También los teatros, que se construían en las laderas de las montañas, que tenían una planta semicircular. Yo pude visitar el de Atenas. Y estos teatros se construían para albergar representaciones teatrales. Por último, hay que hablar de los estadios, que eran pistas rectangulares donde se celebraban actividades físicas como el atletismo, carreras de caballos, etc. Aquí en pantalla tenéis una reconstrucción de un estadio antiguo para acoger los Juegos Olímpicos de Atenas del año 2004. Pasando ya a la escultura, aparte de los relieves, vemos que estas esculturas son de bulto redondo o exentas, es decir, que pueden ser vistas desde todas las perspectivas. Estas esculturas se hacían en madera, mármol, bronce, incluso en oro. Muchas se policromaban, aunque no se han conservado estas pinturas. La escultura en general, como la arquitectura, es equilibrada, simétrica y proporcional, siendo los temas más tratados o los temas más ejemplificados el de dioses, el de atletas y el de escenas mitológicas. En cuanto a la escultura arcaica, son esculturas rígidas, muy esquemáticas y sin movimiento. Destacaban los kuroi, varones desnudos, y las korai, una especie de mujeres sacerdotisas. Vemos que miran al frente, que los brazos están totalmente pegados al cuerpo, por eso hay frontalidad. Eso sí, destacó la sonrisa arcaica, como podéis ver en las imágenes, una sonrisa contenida. En cuanto a la escultura clásica, las esculturas clásicas son más naturales y menos esquemáticas, habiendo un poquito más de movimiento. Destacaron dos características: el contrapposto, que va a romper con la ley de la frontalidad, pues veis cómo el peso se deja caer sobre un solo pie, mientras que el otro queda en contrapposto, es decir, de forma opuesta, flexionando un poco la rodilla y levantando el pie. Esto hace que los brazos no estén totalmente pegados al cuerpo y que las caderas no estén rectas. Y el otro hecho es el canon de Policleto. Pues para este escultor la altura perfecta de la figura era 7 veces la altura de la cabeza. Dos ejemplos son el Doríforo de Policleto y el Hermes con el niño Dioniso del escultor Praxíteles. En este último escultor destacó la curva praxitediana, que se puede ver en uno de los costados del Hermes. En cuanto a la escultura helenística, las figuras destacaban por su gran expresividad emocional, por su dramatismo y por su realismo en los rostros. Son figuras con mucho movimiento, muy dinámicas. El más impresionante es el Laoconte y su hijo, que representa un mito dentro de la guerra de Troya y que os animo a que indagáis sobre él. Antes de terminar el arte tenemos que indagar sobre la pintura, que se realizó sobre cerámica. La cerámica pasó por distintas etapas, usando primero figuras negras y después figuras rojas. De ahí que los colores más usados fueran el negro y el rojo. Los temas fueron variados, desde escenas mitológicas y de héroes hasta la representación de atletas, participantes en los Juegos Olímpicos, escenas de guerra, etc. La decoración era geométrica, como podéis ver, por ejemplo, en los bordes de la cerámica. También aparecieron animales. Algunos de los tipos cerámicos los tenéis en pantalla. La copa, cuya función era para beber. La crátera, que era para mezclar vino y agua y luego llenar las copas. El vino se recogía en una jarra llamada enocoe, que tenéis también en pantalla. La hidria, que contenía agua y tenía asas, en la de la imagen se representa al famoso Hércules, o las famosas ánforas, que se usaban para almacenar vino, aceite de oliva y otros alimentos. La que tenéis en pantalla representa a atletas en los Juegos Olímpicos. Chicas y chicos de primero de eso, esto ha sido todo. Recordad que el mundo griego es importantísimo, como ha dicho Heródoto, pues la civilización griega nos legó a los países de Europa Occidental su arte, que luego influyó en Roma y en la etapa del Renacimiento con la Edad Moderna, cuando las personas del siglo XV y del siglo XVI recuperaron los valores clásicos. También nos legaron la moneda, su pensamiento racionalista, así como formas de gobierno como la democracia. Como diría el gran Sócrates, solo existe un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. No olvides estas palabras de Sócrates e intenta siempre amar el conocimiento. Estudies lo que estudies, trabajes en lo que trabajes, el conocimiento cambia el mundo. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.